En esta serie he viajado por la Europa de la Edad de las Tinieblas en busca de aquellos catalogados como bárbaros. No creo que lo fueran. Creo que les debemos más a los bárbaros que lo que reconocemos. He llegado a una época importante de la Alta Edad Media. 200 años después de que los bárbaros provocaran la caída de Roma, había poderosas fuerzas nuevas en juego. El cristianismo, el mundo pagano y el mundo nuevo del Islam chocarían con violencia. Pero juntos, estos mundos suministrarían los bloques que serían los cimientos de una Europa moderna. Secretos medievales. En el año 625, un rey bárbaro fue enterrado en Sutton Hoo. Lo pusieron en un bote, rodeado de los símbolos de su poder y riqueza. Un pagano orgulloso de su herencia europea bárbara. Pero fue el último de su especie. Los misioneros cristianos se estaban propagando por toda Europa. Las cosas estaban por cambiar. En Gran Bretaña surgió una nueva cultura. Una cultura cristiana, una mezcla única de celtas, anglosajones y los pueblos mediterráneos. Para comprender este periodo, he venido a la Biblioteca Británica para ver un libro anglosajón único en su género, que ilumina la Edad de las Tinieblas con una luz resplandeciente. Aquí los tesoros literarios del mundo están uno al lado del otro. Cada uno de ellos nos dice algo acerca de la gente que los escribió, quiénes eran y cómo querían ser vistos. Pero para mí hay uno que se destaca notoriamente del resto. Los Evangelios de Lindisfarne. Este libro no solo demuestra las destrezas extraordinarias de la Gran Bretaña medieval, también es un ejemplo perfecto de lo que el crisol de una sociedad era capaz de lograr. Este es uno de los libros más antiguos y más fantásticos que se han producido en Gran Bretaña, Irlanda e incluso en el mundo. Contiene los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en latín, que en esa época era la lengua que se hablaba corrientemente en Europa. Para mí, lo más sorprendente es que el libro es casi enteramente el trabajo de una persona, un escriba artista. Debe haber tomado al menos 10 años hacer una cosa así. Desde el punto de vista técnico, esto no parece papel. No, es pitela, cuero de animal tratado. Primero hay que atrapar una vaca, luego... ¿Solo una? No, aquí hay unas 150. Si se miran los pigmentos, hay toda una serie de materiales. El amarillo es arsénico, así que había que tener mucho cuidado al manejar estos materiales. Y el anaranjado es plomo tostado que a menudo se convierte en negro o plata. Es increíble. No puedo creer lo profundo que es el púrpura después de todo este tiempo. El púrpura es muy bueno. Parece ser un extracto vegetal. Puede ir del rojo al azul y a todos los matices del púrpura, agregándole orina añeja. Eso da un rojo profundo, por ejemplo. De modo que también es un sorprendente acto de química saber cómo manejar todas estas cosas. Viendo solo estas 2 páginas, ¿qué se puede decir del libro y su significado en esa época? Bien, al mirar esta página, se piensa en lo que pasó. Un grupo de personas de culturas muy diferentes que se reúnen. Germano-paganos, romano-británicos, celtas. Lo que está escrito aquí es básicamente una versión de las mayúsculas cuadradas romanas, como las que se pueden ver en la muralla de Adriano de ese periodo. ¿Pero qué hicieron? Hicieron una suerte de injerto con esas formas muy angulares y cuadradas, M's con barras y cosas así, que se ven en el alfabeto rúnico, que para ellos tiene un contexto casi mágico. Podemos ver que dicen, somos los herederos de Roma. Llegamos, Sí. absorbimos todo lo que tenían para enseñarnos y ahora seguimos con nuestra propia versión. La página de la alfombra es un tapete de oración copto.
Representa el acto de la oración y se lo dedican a Jesucristo, que realmente está presente ahí, y en la cruz que está incrustada, casi místicamente, como ornamento. Esto nos habla de los textiles celtas. El marco señala el trabajo en metales de los germanos. Si se mira la O, se puede ver varios diseños celtas en espiral que se arremolinan y se remontan hasta la edad del hierro. Esto no ignora la tradición celta de Irlanda. En realidad, le está rindiendo al mismo tiempo un homenaje a ello, al mundo copto, a Roma y a los pueblos germánicos. No hay nada en Europa que siquiera llegue cerca de lo que se logró en este libro. Como los tesoros de Sutton Hoo, representa lo mejor del arte y la destreza paganos. Pero a diferencia de las riquezas de Anglia Oriental, este trabajo venera a un dios cristiano y no a un rey pagano. ¿Se imagina lo que puede haber sido para alguien que pasaba toda su vida en los páramos salvajes de Cambria? De pronto ver esto en la parte de atrás de una iglesia mal iluminada como un objeto místico que podía actuar como una línea de poder que lo unía a Dios. Solo unas pocas generaciones antes, los anglosajones no eran ni cristianos ni alfabetizados. Pero de pronto aquí estaban produciendo un libro cristiano de significación mundial. Algo muy especial estaba sucediendo. En la época de los romanos, Northumbria era un puesto de avanzada en los límites del imperio. 300 años después, era un reino poderoso en el corazón de las Islas Británicas. Fue aquí, en la costa noreste de Inglaterra, en Holy Island, que el sol iluminaría un lugar de peregrinación que se convirtió en el centro de una revolución cultural. Tal vez hoy sea algo remoto, pero este era el crisol en el que se amalgamó la nación inglesa. En este lugar desolado y azotado por el viento, separado 2 veces al día del continente por las mareas, un monje llamado Yelfrid dedicó todos los días laborales durante 10 años a la génesis de los evangelios de Lindisfarne. Esto es Lindisfarne, la iglesia matriz del cristianismo en Northumbria. Aquí comenzó todo, en un lugar del puerto. Muchos de esos primeros monasterios se situaban en los puertos a lo largo de toda la costa. Eso era una conexión con el resto del mundo. Puede que estos monasterios del norte nos parezcan ahora desolados y aislados, pero en la Europa medieval el mar era una vía concurrida y estaban muy bien ubicados para el comercio exterior y las ideas nuevas. Aunque nosotros pensamos en los monasterios esencialmente como lugares de liturgia, creo que deberíamos recordar que también pasaban muchas otras cosas. Eran centros tecnológicos. Eran lugares donde bullía la industria. Era un gran enjambre de industria. Era lo que más se asemejaba a las ciudades. En cierto sentido, era un foco industrial congregado alrededor de un centro religioso. Era el centro de alfabetización. El cristianismo es la religión de un libro y de muchos libros. Por primera vez, tenían la posibilidad de anotar la historia y de que pasara a otros. El mundo anglosajón era cosmopolita, aventurero y fragmentado. El cristianismo unió a la gente alrededor de un propósito común, y esos evangelios fueron el glorioso producto de ese triunfo. En el siglo VIII, en Europa, este era el lugar en el que había que estar. Fue aquí en el noroeste de Inglaterra que surgió tanto espiritual como artísticamente una suerte de cultura fusión, que era algo único y mucho más adelantado que las cosas que se producían en Francia e Italia en esa época. Fue bastante notable. Es decir, era un centro intelectual para toda Europa. Un centro intelectual y cultural. La gente sabía de su existencia, incluso en los países mediterráneos. Por supuesto que la alfabetización cambió por completo la sociedad, pero, sorprendentemente, el cristianismo trajo algo más, algo esencial para construir un mundo moderno, la ciencia. La antigua iglesia sajona de Scombe, cerca de Durham, fue construida en el siglo VII con las piedras de un fuerte romano de las cercanías. Las inscripciones de la Sexta Legión todavía siguen visibles. Pero también tiene una figura curiosa en el muro sobre el porche, la cabeza de una criatura no identificada.
Es un reloj de sol, el reloj de sol inglés más antiguo en su emplazamiento original. Permitía que los monjes dividieran el día para las horas de oración. Fue la ciencia apoyando la causa de la religión la que iba a motivar al pensador más visionario de esa época. Nació aquí, en la orilla sur del río Tyne, en Jarrow, actualmente el corazón del noreste industrial. Vivió y trabajó en un monasterio desde los 7 años de edad. Lo conocemos como el Venerable Bede. Bede era un monje anglosajón y un destacado pensador de su época. Era profesor, filósofo, escritor y científico. Vivió en un centro neurálgico industrial de la oración. La capacidad de leer y escribir y una curiosidad natural fueron las claves que le permitieron conseguir sus logros. Bede pasó toda su vida en el norte de Inglaterra. No necesitaba viajar. El conocimiento del mundo se importaba mediante manuscritos. En la Alta Edad Media, Jarrow era un centro cultural europeo, al menos en la época de Bede. Él viajaba muy poco de un lugar a otro, pero tenía acceso a cientos de libros y en su mente logró reconstruir cada uno de los aspectos del mundo: historia, poesía, ciencia, astronomía. Entonces se basaba en una forma de aprendizaje entre bibliotecas. Y en un buen número de amigos por correspondencia en otros monasterios. Bede escribió sobre la idea de un pueblo de habla inglesa, cientos de años antes de que Inglaterra existiera. Se interesaba mucho por el estudio de la astronomía y el cálculo del tiempo, y también manejaba muy bien las palabras. Bede podía explicar las cosas de tal manera que para la gente era fácil comprender los conceptos. Por ejemplo, la forma de la Tierra. Decía que la Tierra era redonda, no como un disco o un escudo, sino como una esfera, redonda en todas las direcciones. Era una explicación muy clara. Otra explicación que me gusta mucho es sobre la temperatura en las zonas de la Tierra. La zona del centro es muy caliente y las zonas de arriba y de abajo son muy frías y las demás son temperadas y habitables. Habla sobre estar muy cerca del fuego en una noche muy helada de invierno. Si uno está muy cerca del fuego, hace tanto calor que es incómodo. Igualmente, si se está muy lejos del fuego en esta noche helada, no se pueden apreciar los beneficios del calor y tampoco se puede sobrevivir. Pero entre esas dos distancias se encuentra la zona temperada donde las cosas están bien, y ahí es donde estamos nosotros en el mundo. Bede era un pragmático y su pasión por la observación científica resolvió la mayor discusión de su época: la datación precisa de la Semana Santa. Esto significó conciliar cálculos complejos del movimiento de la Tierra, el Sol y la Luna. Bede calculó un ciclo de 532 años que predecía la próxima fecha de la Semana Santa. Fue un trabajo increíblemente popular y lo copiaron en toda Europa. Entonces su curiosidad científica era impulsada especialmente por una motivación religiosa. Sí, en gran parte. Para Bede, la búsqueda del conocimiento siempre obedecía a un propósito práctico. Al resolver la fecha de la Semana Santa, se dio cuenta del efecto que tenía la luna sobre las mareas. Esto fue 1000 años antes de que Isaac Newton usara el término gravedad para explicar ese fenómeno. Bede fue el producto de un mundo religioso impulsado. En esta serie he viajado por la Europa de la Edad de las Tinieblas en busca de aquellos catalogados como bárbaros. No creo que lo fueran. Creo que les debemos más a los bárbaros que lo que reconocemos. He llegado a una época importante de la Alta Edad Media. 200 años después de que los bárbaros provocaran la caída de Roma, había poderosas fuerzas nuevas en juego: el cristianismo, el mundo pagano y el mundo nuevo del Islam. Para comprender este periodo, he venido a la Biblioteca Británica para ver un libro anglosajón único en su género, que ilumina la Edad de las Tinieblas con una luz resplandeciente. Aquí los tesoros literarios del mundo están uno al lado del otro. Cada uno de ellos nos dice algo acerca de la gente que los escribió, quiénes eran y cómo querían ser vistos.
Pero para mí hay uno que se destaca notoriamente del resto. Islam chocarían con violencia. Pero juntos, estos mundos suministrarían los bloques que serían los cimientos de una Europa moderna. Secretos medievales. En el año 625, un rey bárbaro fue enterrado en Sutton Hoo. Lo pusieron en un bote, rodeado de los símbolos de su poder y riqueza. Un pagano orgulloso de su herencia europea bárbara. Pero fue el último de su especie. Los misioneros cristianos se estaban propagando por toda Europa. Las cosas estaban por cambiar. En Gran Bretaña surgió una nueva cultura. Una cultura cristiana, una mezcla única de celtas, anglosajones y los pueblos mediterráneos. Los Evangelios de Lindisfarne. Este libro no solo demuestra las destrezas extraordinarias de la Gran Bretaña medieval, también es un ejemplo perfecto de lo que el crisol de una sociedad era capaz de lograr. Este es uno de los libros más antiguos y más fantásticos que se han producido en Gran Bretaña, Irlanda e incluso en el mundo. Contiene los Evangelios de Mateo.